¿Te pasa que en el día tienes el WhatsApp explotado, has contestado 1000 llamadas, a veces atendiendo asuntos de otros, de la familia, amigos, del trabajo, y al final del día no ha quedado ni un solo espacio para ti mismo, para avanzar en tus proyectos, ideas o incluso en temas de crecimiento personal? En este proceso de reinvención, esto me pasó y me llevó a estar muy ocupada sin parar, diluida entre interacciones, personas, vínculos, y me di cuenta que estaba regalando mi energía en dinámicas que no me nutrían y al contrario me desgastaban silenciosamente. Todo cambió cuando empecé a preguntarme, ¿estar tan conectada con la gente me nutre o me drena? Soy Caro Caballero, mentora en energía sexual y liderazgo, y en este cuarto capítulo de Alquimia de la Oscuridad quiero mostrarte cómo para reinventarte también necesitas aprender a cortar esos vínculos y las dinámicas que te desgastan para recuperar tu energía y enfocarla en ti, porque en la vida lo que nos suma inevitablemente resta. En este camino de reinvención empecé a mirar con lupa en dónde se me estaba yendo mi fuerza, mi energía. No solo la energía sexual y creativa, sino esta energía del gota a gota, del día a día, y descubrí un patrón que se venía repitiendo hace un tiempo y que tenía que ver con la manera en que me relacionaba con las personas. Invertía mucha atención en conversaciones eternas que yo sentía como una compañía desde el otro lado del chat o del teléfono, o al revés, me sentía especial porque alguien me pedía estar ahí conteniéndole emocionalmente. Pero me notaba invirtiendo mucho tiempo en conversaciones sin mucho sentido y que al final me dejaban con la mente súper cargada y con menos energía para mis propios asuntos. Llegué a sentir incluso ese miedo enorme de la emprendedora a no estar siempre disponible para sus clientes, para sus alumnos. Ese temor a decir no porque van a dejar de elegirme o porque me van a ver poco empática o poco valiosa. Y al final, tanto en lo personal como en lo profesional, me quedaba con la ilusión de estar conectada, de ser importante para alguna amiga, de sentirme reconocida y solicitada por mis clientes. Pero en realidad lo que estaba era drenándome. Cuando yo caí en cuenta de esta dinámica, me pregunté, ¿será que mis vínculos me están desgastando en vez de nutrirme? Porque claro, estar hiperconectada con la gente, pues claro, me divertía, me relajaba, me hacía sentir acompañada, sobre todo en medio de este tema migratorio. Pero había dos señales que noté muy claramente y que ya no podía pasar de largo. La primera era que sentía que el tiempo se me diluía, se me iba, como cuando uno entra en las redes sociales, ¿no? Y de repente han pasado, qué sé yo, 2 horas y no sabemos ni cómo ni en qué. En mi caso no eran las redes, eran las llamadas y los chats, incluso con clientes. Y al final mi tiempo se esfumaba. La segunda señal era la sensación de carga. Me quedaba con las quejas, con los problemas de otros, con la resistencia de muchas personas, digamos, a salir del papel de víctima. Y yo terminaba llevándome ese peso con mi energía sosteniéndolo. Y sé que muchos de ustedes me dirán, es que hay personas que son vampiros energéticos. Ya, pero aún si esto fuera cierto, lo importante es que era yo quien decidía desgastarme, quien les permitía entrar en mi energía sin cuidarme, sin poner límites, sin poner prioridades. Esa fue la parte más dura de todas, reconocer que no eran los otros, era mi necesidad de ser elegida, de buscar atención, dejando sin prioridad a mis asuntos, a mis procesos personales, mis proyectos. Esa es precisamente la mayor virtud de una persona vitamina, estar enfocada en lo suyo. Por eso no te drena. Y cuando esta persona se conecta contigo, cuando llama, cuando te escribe, te busca, lo hace para compartir, no sé, algo valioso, interesante, placentero. Interacciones súper puntuales y significativas, no bucles infinitos buscando atención. Y eso no solo aplica a lo personal, también en lo profesional, porque en el mundo del bienestar está muy normalizado que debemos estar siempre disponibles, sosteniendo a nuestros consultantes, a nuestros alumnos, pero sin límites claros, esa dinámica consume y desgasta. Cuando me di cuenta de esto, tuve que hacer algo que no fue nada, pero nada fácil.
empezar a cortar. Y cortar no siempre significa decir adiós para siempre. A veces es aprender a poner límites. Límites a los amigos, a la familia, a la pareja y también en el tema laboral. Y es muy curioso porque yo misma en mis mentorías siempre digo, nuestra energía es como un terrenito en el campo, con una casa y una huerta. Ahí está nuestro refugio y nuestro alimento. Y si no queremos que el perro del vecino entre cada noche y arrase con el cultivo, que entre a la casa, dañe los muebles, necesitamos poner una cerca de protección, algo que proteja lo que realmente es vital para nosotros. Bueno, confieso que de un tiempo acá yo había dejado de aplicar esto por sentirme en la urgencia afectiva, buscando seguir perteneciendo a mis antiguos círculos, por ejemplo. Y aquí quiero dejarles esta reflexión porque con los límites tenemos una relación súper confusa. Normalmente levantamos paredes protectoras donde no toca y cuando no hay peligro. Por ejemplo, nos blindamos cuando nos sentimos vulnerables o amados, por ejemplo. Esto es súper normal, que vayamos sintiendo algo por alguien y ¡pum! Levantemos la barrera protectora. Y ahí muchas veces no hay un peligro real, solo hay miedo. Pero cuando ponemos la cerca en el borde correcto, en el momento perfecto, cuando protegemos nuestra energía frente a esos invasores reales, el límite se convierte en un acto de amor propio. Un límite claro puede ser tan simple como no responderme de inmediato, no estar en todos los chats, no entrar en todas las conversaciones, no responder ahora mismo esa llamada. Y otras veces sí que implica distancia total, el famoso y difícil contacto cero. Y a veces toca hacerlo porque son dinámicas que drenan, aunque en el momento den esa sensación o esa ilusión de compañía, de diversión o de que somos importantes y valiosos para alguien más. Lo difícil es que la mente siempre encuentra excusas. Voy a responder porque no quiero que se moleste. Si no estoy, luego no va a estar para mí. O es mi cliente, no pasa nada si le atiendo un rato. ¿Les suena familiar? Porque a mí sí me suena demasiado. Era mi playlist mental de cada día. Pero entendí que cada vez que decía sí por miedo o por carencia, estaba diciendo no a mi propia energía. Y seguir así era elegir desgaste en lugar de crecimiento. Y para pasar un poquito más al chisme, voy a confesar algo que no me enorgullece. Yo mantuve estas dinámicas sociales hasta que en esta crisis un día, ¡boom!, estallé. Literal, puse en fila india a cada personaje y les fui cantando la tabla uno por uno. Con una precisión quirúrgica increíble, solté todo lo que estaba viendo oculto detrás de esos vínculos. Y sí, ahí solté a la escorpiana que llevo dentro, sin filtro, directo al grano y con todo el dramatismo incluido. Y sí, claro que hice daño porque además puse las barreras de cero a tener una muralla china justo en la cara de estas personas. No fue la mejor manera, pero era lo que había en ese momento. Estaba tocando fondo total en mi noche oscura, con las emociones desbordadas y no pude contenerlo. Perdón de nuevo por eso. Por eso lo sigo diciendo de forma muy directa. Corté de forma impulsiva con personas muy importantes en mi vida y siendo sincera, no solo porque me drenaban, sino porque yo misma había creado una gran dependencia con ellas. Después de ese estallido monumental, entendí que no quería volver a llegar a ese punto, así que comencé a ensayar con cortes más pequeños y conscientes. Silenciar un chat, ponerme un horario para responder, acortar conversaciones. Nada dramático, pero suficiente como para darme aire. Y lo noté de inmediato. Mi energía, mi enfoque comenzó a regresar. De pronto tenía más claridad, más foco y sobre todo mucho menos desgaste emocional. Era como si me quitara un peso de encima. La mayor ganancia fue que pude comenzar a usar esa energía y ese tiempo que estaba tan enfocado en otros para pasar a usarlo en mi proceso interior. Y aquí les dejo la respuesta directa a una pregunta que muchas personas me hacen en mis mentorías y es, ¿cómo encuentro tiempo para trabajar tanto en mí, para escribir, reflexionar, sentir? Pues de esta forma, haciendo espacio. ¿Y cómo lo hice esta vez? Priorizando mi mundo interior sobre el desgaste de estar afuera
dando atención, dando soporte, dando contención, dando respuestas, dando escucha a otros. Cerré el chorro para que me alcanzara para mí. Y se abrió un lugar donde antes decía, no tengo tiempo. Ese hueco me permitió atender lo que se estaba rompiendo adentro y que vengo contando en esta serie de videos. Mi salud hormonal, mi estado psicológico, el desborde emocional, las pocas ganas de vivir y por supuesto reenfocar mi negocio y completar el programa de aceleración en el que me había metido. Solo desde ese vacío recién creado pude sentir, investigar, reconectar con mi septenio y nombrar lo que estaba pasando. Una noche oscura del alma necesaria para reinventarme. Sin ese espacio habría seguido llena de gente pero vacía de mí, porque en el fondo esa era mi manera de no sentirme sola, de no quedarme con el silencio. Dar demasiada atención a los demás era mi estrategia para no mirar de frente mi propio vacío. Era como cuando uno deja el televisor prendido de fondo. No lo ves, no lo escuchas, pero ahí está, ocupando espacio, haciendo ruido. Te llena un rato, pero no te nutre. Y claro, detrás de eso había pensamientos que me atrapaban como ganchos invisibles, como loops. Si no estoy, me van a olvidar. Si no pongo un límite, me voy a quedar sola. Si me retiro, me van a reemplazar. Y seguro más de uno aquí ya se descubrió diciendo todas estas frases, ¿cierto? Yo sé que no estoy sola en este camino. Al final, todos esos pensamientos tenían la misma raíz, el miedo a no ser vista, a no ser valorada, a ser abandonada. Lo que parecía empatía en principio, estar disponible, dar y dar y dar, en realidad era miedo. No estaba dando desde mi plenitud, sino desde el temor a perder al otro. Y esa fue la revelación más dura. Mientras más atención daba por miedo, más me vaciaba yo. Pero cuando corté la comunicación excesiva, entendí algo liberador. No necesito sostener cada conexión para ser valiosa o amada, que podía quedarme conmigo misma, incluso desde el silencio y no perder nada. Al contrario, ganar espacio, calma y agua fresca para lo que sí necesitaba nutrir. Y esto suena muy bonito, pero vaya y sosténgalo, porque uno puede tomar decisiones impulsivas y ir peluqueando a todo el mundo, pero y luego cuando van pasando los días, ¿qué? Hágame el berraco favor. Entré en un estado de abstinencia y ansiedad brutal. Porque hay que entender algo, estos patrones desde el miedo y desde la carencia no vienen solo desde la mente, están químicamente en el cuerpo. Y aquí viene el dato nerd del episodio, para que vean que esto no es carreta mía. Cada chat, cada notificación, cada llamada te da un pico de dopamina, esa sustancia que genera el placer de tener una recompensa. Por eso nos cuesta tanto soltarnos. El cerebro se acostumbra a esos estímulos que en realidad son como unos mini premios que generan un círculo adictivo, que es lo que nos cuesta romper cuando cortamos con alguien o queremos dejar algún hábito. Porque la dopamina es como comer azúcar, te da un subidón instantáneo, pero te deja vacío y te pide cada vez más. Pues mis amigos, yo estaba en una adicción tremenda y que solo pude superar cuando inicié el detox del 5x5 que conté en el episodio pasado. Y estar adicta a lo que sea, a la heroína, al porno, al licor, a tu ex, a tus vínculos, también se refleja en otras dinámicas, porque las adicciones terminan moldeándolo todo. En mi emprendimiento, por ejemplo, me pasaba algo muy típico. Buscaba esa aprobación todo el tiempo. Decía que sí a todo, cargaba con peticiones muy específicas que no eran mías y me angustiaba si no respondía de inmediato cada mensaje de mis alumnos o de mis consultantes. Y claro, en vez de acompañar, terminaba intentando salvar a todos, como si sus procesos dependieran solo de mí. Eso no era liderar un proyecto, era por un lado maternar a mis usuarios y por el otro drenarme sin darme cuenta. Cuando empecé a cortar ese patrón, la cosa cambió radicalmente. Me puse horarios que también me sirvieran a mí, es decir, al otro lado del charco, no solo en Latinoamérica, que me sirvieran realmente a mí aquí. Ajusté precios que reflejaran de verdad un beneficio en euros, porque esa es la economía en donde estoy viviendo. Y lo más importante, comencé a sentirme en paz con esas decisiones. Con los acuerdos internos que hice conmigo misma, ahora aparecen personas
que respetan horarios, que si tienen una consulta compleja no se enredan en los chats eternos, sino que simplemente solicitan ellos mismos su mentoría sin dudarlo ni un segundo. Y ojo que eso no pasó porque yo sacara un video pidiéndolo ni porque lo pusiera en mi web. Eso fue mi energía ordenándose desde otro lugar, con límites claros en mí misma, no hacia los demás. En las relaciones y en estas interacciones me pasó algo parecido. Dejé de usar mi teléfono cada semana 1 hora menos y estoy en paz con eso. No me siento rechazada, ni reemplazada, ni abandonada. Al contrario, disfruto un montón esa sencillez, sin esta sobrecarga de conversaciones en loop, ¿no? Sin sentido. Quiero terminar este capítulo con esta idea. Muchas veces no es que no tengamos tiempo, es que nuestra energía está atrapada en circuitos que no nos nutren, vínculos y dinámicas que parecen darte algo, pero en realidad te dejan vacío. Para mí esto no fue fácil, pero cuando corté esos hilos, mi energía comenzó a volver. Y no fue solo tener más horas libres, fue mucho más que eso, fue volverme a sentir merecedora de priorizar mi proceso personal. Y te digo la verdad, sin este paso no estaría aquí compartiendo contigo esta serie de reinvención. Y bueno, te adelanto el chisme de lo que viene en el próximo episodio. Si hoy hablamos de vínculos, la próxima semana nos metemos en un terreno todavía más íntimo, la sexualidad, porque la urgencia y el estrés no solo drenan tu día a día, también pueden apagar el deseo y el magnetismo en una relación de pareja. Así que nos vemos en el próximo capítulo. Un abrazo.